Hola, te saluda el pastor Joab Antesana. En este video vamos a bosquejar toda la lección que estudiamos esta semana. Lección cuyo título es El cristiano y el trabajo. Así es que les doy la bienvenida al bosquejo de la lección número 11. Una de las cosas que recuerdo muy bien que hice con mi papá cuando era niño, la verdad no recuerdo cuántos años tenía, pero me parece que aún no iba a la escuela, fue construir un mueble para la cocina, más o menos como el que ustedes ven en la pantalla, pero un poco más complejo. Y ayudé en toda esa construcción. Como les vuelvo a repetir, no recuerdo cuántos años tenía, pero era un trabajo que mi papá hacía cada vez que él volvía de su trabajo. ¿Por qué recuerdo esto y por qué les estoy compartiendo? Porque cuando yo estaba ayudándole, que en cierto modo lo tomaba como un juego, fue en ese momento de trabajo, por así decirlo, que comencé a conocer algunas herramientas como las que estamos viendo. Entendí la función de un serrucho o comencé a ver de qué manera es útil un martillo, desarmadores, e incluso llegué a conocer lo peligroso que puede ser la corriente, precisamente ayudando en casa, trabajando eh, con esas cosas. Obviamente, de acuerdo a la edad, pues podía intervenir en ciertas tareas y en otras no. ¿Qué les quiero compartir con esto? Que muchas de las cosas que aprendí, muchas de las cosas que ahora sé manejar o puedo emplear, no como un maestro, pero puedo darle utilidad, las aprendí trabajando. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han aprendido muchas cosas trabajando, ayudando a sus padres o porque ya hemos tenido que realizar algún trabajo con mayor complejidad y hemos llegado a aprender muchas cosas. Y es que el trabajo también cumple un rol formativo, el trabajo también cumple un papel educativo. Es por ello que esta semana el estudio ha sido precisamente eso, la importancia del trabajo. Ahora, para bosquejar nuestra lección, nosotros vamos a trabajar únicamente con dos objetivos. Es decir, todo lo que hemos venido comentando a lo largo de la semana, los diferentes videos que se han ido publicando diariamente, ahora vamos a verlo en dos objetivos. En el primero, estaremos estudiando y reconociendo que el trabajo es una bendición. Y en el segundo objetivo, vamos a ver los principios para desarrollar, para hacer un buen trabajo. Con estos dos objetivos vamos a trabajar. Comencemos entonces con nuestro primer objetivo, reconocer que el trabajo es una bendición. Miren, este concepto es muy importante que entendamos, pues de esto dependerá la manera como yo mire al trabajo. El trabajo, al igual que el sábado, tuvo su origen en el Génesis, en el Edén, antes de que el pecado ingresara al mundo. En Génesis 2.15, el Señor le da la tarea de labrar, de cuidar la tierra, el jardín del Edén, a Adán. Y esto obviamente involucraba un trabajo. Entonces, queda claro que quien estableció el trabajo es Dios y lo hizo antes de que el pecado ingresara al mundo. Y tal como dije en su momento, cuando Dios dice en Génesis 1.31 que todo era bueno, eso incluye al trabajo. Entonces, queridos hermanos, comprendamos eso. El trabajo fue establecido por Dios como algo muy bueno para el hombre. ¿De qué manera este trabajo es una bendición? Miren, en Génesis 2.15, otra vez, en este texto, cuando Dios le dice, vas a labrar la tierra, le estaba dando oportunidad para que el hombre desarrolle su creatividad y él, con su ingenio, pues pueda modificar el Edén a su agrado, a su antojo. Era perfecto, así es que iba a ser algo muy bueno, pero eso involucraba que él iba a poner de su parte, de su capacidad para hacer este trabajo. Cuando le dice a Adán que coloque nombre a todos los animales en Génesis 2, 19 y 20, también era parte del trabajo que Dios le estaba dando, pero ese trabajo iba a ayudar a Adán a conocer la creación. Su comprensión, su conocimiento iba a ir ampliando y eso es lo que consiguió.
Y muchas veces nosotros conseguimos esas cosas cuando trabajamos. Y Patriarcas y Profetas, en su comentario que hace sobre el Edén, también resalta que el trabajo ayudaba al hombre a desarrollar sus diferentes facultades. Entonces, el trabajo es una bendición por estas razones. Pero, como ya hemos visto, lamentablemente, el pecado ingresó a este mundo. Y tristemente esto modificó el trabajo. Pero si antes del pecado el trabajo era muy bueno, después del pecado ese título de muy bueno tampoco cambia. Es más, el trabajo se convirtió como una especie de barrera para que el hombre esté ocupado y él se mantenga en todo momento concentrado en diferentes actividades y al mismo tiempo evitar así pensamientos pecaminosos. Obviamente hay que cuidar el equilibrio, esto lo vamos a ver luego. Pero aquí vamos a ver un concepto muy interesante. El trabajo llega a ser una bendición aún después del pecado. En Génesis 3:19, el Señor le dice a Adán, ahora el trabajo te va a fatigar, antes no lo hacía, pero ahora sí. Has corrompido tu naturaleza a consecuencia del pecado y poco a poco el trabajo se convertirá en una carga. Pero a pesar de ello, el trabajo te seguirá proporcionando bendiciones. En Proverbios 21:25 vemos que el trabajo mantiene vivo al hombre, lo vivifica, podríamos decir. Habla del ocioso, pero estamos viendo el lado positivo. Queridos hermanos y amigos, cuando una persona trabaja, se siente bien. Se sabe que los jubilados, por ejemplo, comienzan a tener conflictos porque han dejado de trabajar y a veces pueden caer hasta en la depresión o pueden sufrir de ansiedad porque han dejado de trabajar. Lo que se debe entender que una persona que está trabajando se siente bien, se siente emocionalmente muy activa, es positivo, se siente útil. ¿Por qué? Porque está trabajando, le ayuda a vivir mejor. El trabajo también provee sustento para la familia. Eclesiastés 3:12 y 13. Gózate del fruto de tu trabajo. Y hay una gran satisfacción cuando uno lleva pues alimento o bienes a la casa como fruto de su trabajo. Estas son bendiciones, queridos amigos. Estas son bendiciones. Y por último, el trabajo también nos ayuda en nuestro desarrollo personal. El trabajo también nos ayuda en nuestro crecimiento. Entonces, si antes del pecado era una bendición, también después del pecado, el trabajo sigue siendo una bendición. Y aquí estamos viendo más alcances del trabajo. Por último, veamos esta dinámica. El trabajo, hemos visto, ayuda en el desarrollo de nuestras habilidades. Cada vez se va haciendo algo mejor todo esto. Vamos a resaltar un poquito más esto en el siguiente objetivo, pero cuando tú trabajas, cuando yo trabajo y empleo mis diferentes facultades, pues estas se van desarrollando. El trabajo también nos hace sentir valorados. Cuando yo cumplo algo y tengo éxito, me siento muy bien. Y a pesar que en algún momento pueda haberme equivocado, aprendí y a la próxima que lo hago lo voy a hacer bien, voy a hacerlo mejor y voy a sentirme valioso, me voy a sentir útil. Y esto es muy bueno para nuestra autoestima, para nuestro bienestar. Y por supuesto, también aprendemos a valorar las cosas que vamos adquiriendo. También aprendemos a reconocer que todo tiene un valor. Estas definiciones que hemos visto acá ayudan bastante en la educación. Me gustó mucho las frases que empleó el autor de la lección. Decía, un padre que no enseña un oficio a su hijo está educando un criminal. Y esto es muy cierto. Esto es muy cierto. Este es un refrán. Ahora no hay que tomarlo todo de manera literal, pero tiene mucho sentido. Por eso se dice, si das trabajo a un adolescente, será un candidato menos a la delincuencia. Es por eso, y vuelvo a repetir, que el trabajo es una bendición para nosotros. El trabajo en realidad se ha convertido en una gran herramienta, pero hay que tener mucho cuidado y hay que tener un equilibrio. Y todo esto vamos a ver ahora en el segundo objetivo.
Ya hemos visto que el trabajo es una bendición. Ahora pasemos a ver cómo hacer un buen trabajo. Vamos a considerar algunos conceptos muy interesantes en esta parte y les pido nuevamente que tomemos mucha atención. Partamos por lo que nos dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo. Por favor, vamos a entender muy bien esta parte. Cuando estamos hablando de todo tiene su tiempo, también el trabajo tiene su momento y si nosotros aprendemos a organizarnos, el trabajo seguirá siendo una gran bendición, pues lamentablemente para muchos hogares, para muchos matrimonios, para muchos hijos, el trabajo se ha vuelto una maldición. Pero vamos a ir aquí por partes. En primer lugar, 1 de Pedro 2:5 nos recuerda que todos somos sacerdotes y tenemos un sacerdocio santo. Ese sacerdocio nos recuerda que debemos nuestra primera actividad a Cristo, nuestro primer quehacer a Dios, es decir, nuestro culto. No debemos descuidar nuestra dependencia de Dios. Y el trabajo no tiene que interferir con esto. Ya decíamos en su comentario en el momento, el día de ayer, decíamos que a pesar que mi trabajo esté relacionado con la iglesia, esto no reemplaza jamás mi vida espiritual. Esto no reemplaza jamás los cultos que yo debo de hacer. En segundo lugar, no debo de descuidar a la familia. Antes de reforzar este punto, permítanme aclarar también que si yo le doy el tiempo correcto al trabajo, si yo le doy el tiempo primordial a Dios, estaré cuidando de que el trabajo se convierta en un ídolo para mí, que el trabajo se convierta en algo que me corrompa. Por eso es importante que yo me organice y le dé el lugar correspondiente a todo, y eso incluye el primer lugar a Dios. Ahora, volviendo a la familia, Malaquías 1:6 dice: sacerdotes, ¿dónde está mi honra? Y queridos hermanos, todos los padres de familia, hablando de los papás, son los sacerdotes del hogar. Los padres tienen la función, la obligación de conducir a la familia a Dios. No descuidemos este segundo factor, el culto familiar, y al mismo tiempo también el trabajo no debe de invadir los tiempos de la familia. Hay que dedicar tiempo al hogar, hay que dedicar tiempo, si ya tenemos hijos, a los hijos, a la pareja, pero no debe de invadir ese momento. Nos estamos dando cuenta que es importante organizarnos, es importante establecer límites. Ahora, si mi relación con Dios va bien, si mi relación con Dios y mi familia va muy bien, eso quiere decir que en el trabajo yo también voy a estar bien. Y en Gálatas 5:22 al 26 nos recordaba que así como soy cristiano de manera individual, de manera íntima, soy cristiano con mi familia, también soy cristiano en el trabajo. Y una característica de un trabajador que se llama hijo de Dios, de un trabajador adventista, es el demostrar los frutos del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas. Entonces, si nosotros vamos considerando estas recomendaciones que encontramos en la Biblia, comenzaremos a hacer buenos trabajos. Y tal como dice Romanos 10:31, en todo lo que hagas, incluyendo en tu trabajo, tienes que dar honra y gloria a Dios. Tienes que hacer un trabajo que agrade a Dios. No importa el trabajo que tú tengas. En ese trabajo tú tienes que honrar a Dios. Ni no debes dejar de ser cristiano aún en tu trabajo. ¿Y cómo puedo conseguir todo esto? ¿Cómo puedo ahondar un poco más en ello? Bien, pasemos a ver los otros consejos que también están en la Biblia. Ya hablando netamente en el sentido laboral, sabiendo que estoy cuidando mi culto con Dios, sabiendo que estoy cuidando a mi familia y que voy a seguir siendo cristiano en el trabajo, miren lo que nos dice Eclesiastés 9:10. Todo lo que tienes que hacer, hazlo según tus fuerzas. Hazlo según tus fuerzas. Ahora, vamos a ver el otro texto que está en Éxodo 25:40. Cuando Dios le muestra el modelo del santuario a Moisés, le dice: tienes que construirlo tal como te mostré. Tienes que hacer un santuario de esa manera. Vamos a aprender las siguientes lecciones de estos textos. En primer lugar, cuando Dios te dice vas a hacer un santuario, cuando Dios te dice que trabajes según las medidas de tu fuerza,
En Éxodo 31 del 1 al 6, tú debes de recordar con este texto que Dios a todos nosotros nos ha dotado de diferentes talentos, capacidades. El Señor nos ha dado esos dones, nos ha regalado esas capacidades. Es decir, que tú tienes una capacidad o tienes más capacidades y tienes que emplearlas. Pero para que eso sea posible, tú tienes que conocer cuáles son tus dones. Y he puesto esto por dos razones. En primer lugar, porque a veces se nos hace difícil reconocer cuáles son mis talentos. A veces es muy difícil. Y en segundo lugar, el trabajo te ayudará a ir conociendo cuáles son tus verdaderos dones. Recuerda, Dios ya te capacitó. Y si tú conoces cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, vas a saber cuál es la capacidad de trabajo que tú tienes. Y en base a esa capacidad, tú debes de trabajar de acuerdo a toda esa capacidad o a todas esas capacidades. No menos de lo que el Señor te ha dado. Es decir, debes de poner el máximo esfuerzo, el máximo empeño dentro de los talentos que Dios te dio. No menos de ellos. Si hacemos menos, hay que considerar que eso desagrada a Dios y podríamos decir que eso es un pecado, estaría siendo muy descuidado, pero tampoco más. Si yo me comienzo a exigir más allá de lo que realmente puedo hacer las cosas, puedo romper el equilibrio. Y así muchas veces ya no voy a hacer mi culto porque me estoy exigiendo. Ya no voy a pasar tiempo con mi familia porque me sigo sobreexigiendo. Voy a descuidar cosas importantes como mi salud. Y obviamente estoy desagradando a Dios y al final no voy a hacer bien las cosas. Es por eso que se hace muy importante que lleguemos a conocer cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades para trabajar según todas esas fuerzas. Ahora, por otro lado, cuando Dios le dice a Moisés, vas a hacer un tabernáculo tal como yo te mostré, también esto nos lleva a reflexionar que el trabajo que hacemos debe de ser un trabajo como para Dios. Disculpen, aquí hay un pequeño error, pero ese trabajo debe de ser hecho como para Dios y no para nosotros. Entonces, si consideramos estos consejos, estos y los anteriores, el Señor nos va a ayudar a hacer un buen trabajo y esa es su promesa. Y con esto ya vamos entrando a la última parte de este segundo objetivo. Dios te dice en Deuteronomio 16:15, yo voy a bendecir tu trabajo. Yo voy a bendecirte. Miren, queridos hermanos, Dios ha creado el trabajo para beneficio del hombre. El trabajo es una bendición por sí sola para el hombre. Si hacemos lo correcto, si no caemos en la idolatría al trabajo, si no descuidamos otras cosas, el trabajo es una bendición. Pero a eso súmale las palabras de Cristo. Yo voy a bendecir el trabajo que tú estás haciendo, hermanos. Esta es una maravilla. Esta es una linda promesa. El Señor va a ayudarte en el desarrollo de tus facultades. Si tú le entregas todo esto a Dios, el Señor se va a encargar de potenciar todo lo que tú tienes. Al mismo tiempo, tu familia será bendecida. Claro, ya lo hemos visto. Ya hemos visto, conducirás a tu familia, no vas a descuidar el culto, no vas a descuidar la consagración, vas a proveer alimentos y esto hará que la familia esté bien. Y gracias al trabajo, vas a evitar muchas necesidades porque el Señor te está bendiciendo. Y por último, vas a hacer bendición en donde tú estás. Serás una luz en el lugar donde estás trabajando. Por todo esto, te vuelvo a recordar que el trabajo ha sido ideado por Dios. Y Dios te dice, yo voy a bendecir el trabajo que estás haciendo. Queridos amigos, queridos hermanos, seamos agradecidos con nuestro Señor por el trabajo que tenemos, pero consideremos todo lo que hemos aprendido esta semana y que el trabajo sea una bendición en nuestros hogares, en nuestra vida y aún algo muy lindo. Dios seguirá bendiciendo lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Ahora vamos a resumir todo ella, la vamos a aplicar también con las preguntas que vamos a responder.
Número 1. ¿Qué cosas o lecciones aprendiste con los primeros trabajos que realizaste? Sientes que estás empleando todos tus talentos en el trabajo que tienes y de repente también te preguntaría, ¿te sientes contento con el trabajo que estás desarrollando? Y por último, ¿de qué manera podría ser una bendición en el lugar donde estás trabajando? Finalmente, te animo a que tomes esta decisión. Primeramente, ser agradecidos con Dios por el trabajo que estamos teniendo. También, en relación con lo que hemos estudiado, hagamos un trabajo excelente. Dediquémonos al trabajo dentro de los límites y a través de ello nosotros podamos agradar a Dios y al mismo tiempo ser un testimonio de un cristiano genuino ante nuestros compañeros. Y por supuesto, te animo a que estudies la siguiente lección, cuyo título es El sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. De esta manera estamos finalizando este nuevo comentario. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la siguiente semana.